Hola, mi nombre es Alondra Toribio Cerón, de la maestría en psicoterapia psicoanalítica de miércoles 33. Vamos a hablar sobre religiones, en específico sobre el judaísmo. El judaísmo se desarrolló en la religión del cercano Oriente, específicamente en la antigua tierra de Israel, que abarca partes de lo que hoy en día son Israel y Palestina. La historia del judaísmo se remonta a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y se desarrolló a través de los relatos bíblicos, que abarcan desde la esclavitud en Egipto hasta la entrega de la Torá en el monte Sinaí. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a miles de años. Los judíos creen en un solo Dios, siendo así una religión monoteísta, y su relación con él está marcada por el Torá. El judaísmo no solo es una religión, sino también una identidad cultural y étnica. La comunidad judía ha experimentado a lo largo de la historia diversas diásporas, pero mantiene una conexión fuerte a través de tradiciones, rituales y la preservación de la herencia. El judaísmo también ha influido profundamente en otras religiones monoteístas, como el cristianismo e el islam. Jerusalén es una ciudad central en la historia y la religión judía, albergando el templo de Salomón y siendo el lugar más sagrado del judaísmo. A lo largo de los siglos, la diáspora judía ha llevado a la comunidad judía a diversas partes del mundo, pero la conexión con la tierra de Israel ha sido una parte fundamental de la identidad judía. Usos y costumbres. Los judíos utilizan en la cabeza la kippah. También es conocida como yalmuke en yidis. Es una pequeña gorra circular que los hombres judíos suelen usar como una muestra de respeto y conciencia de la presencia de Dios. Su uso puede variar según la tradición y las costumbres de la comunidad judía, pero en general es un símbolo de humildad y reconocimiento de la presencia divina. Textos sagrados. La Torah tiene una importancia fundamental para los judíos y su significado abarca varios aspectos de la vida religiosa y cultural e histórica. Aquí hay algunas dimensiones claves del significado de la Torah. Para los judíos, revelación divina. Los judíos creen en la Torá. Fue revelada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Es considerada la palabra de Dios y la guía divina para la vida. Ley ética. La Torá contiene los fundamentos y mandamientos en las leyes que los judíos están llamados a seguir. Proporciona un marco ético y moral que guía la conducta individual y comunitaria. Identidad nacional. La historia y los relatos contenidos en la Torá forman de la base de identidad nacional judía. La narrativa de la liberación de la esclavitud en Egipto y la alianza con Dios establecen la base de la identidad judía. Ciclo de lectura y estudio. La Torá se lee y estudia regularmente en la sinagoga a lo largo del año en un ciclo anual conocido como lectura de la Torá. El estudio de la Torá es una parte central de la vida judía y es altamente valorado. Tradición oral. Además de los textos escritos, la Torá está acompañada por la tradición oral, que incluye la Mishnah, el Talmud y otros comentarios que amplían y explican los preceptos contenidos en la Torá. Culto y liturgia. Muchas de las oraciones y rituales judíos están basados en paisajes de la Torá. La lectura de la porción de la Torá.
durante los servicios religiosos es una práctica común. Ahora hablemos de la Torá. La Torá es el texto sagrado principal del judaísmo. Consta de los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Numerosos y la Deuteronomio. Los 5 libros del judaísmo son conocidos como la Torá o Pentateuco. Son Génesis, Bereshit, narra la creación del mundo, la historia de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, y el relato de José y sus hermanos en Egipto. Éxodo, Shemot, describe la esclavitud de los israelitas en Egipto, su liberación liderada por Moisés y la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Levítico, Vayishkra, contiene leyes y regulaciones relacionadas con el servicio religioso, sacrificios y la santidad moral. Números, Bebishba, relata los eventos que ocurrieron durante 40 años de peregrinación en el desierto, incluyendo el censo de población y diversos episodios. 5. Deuteronomio, Devarim, presenta discursos de Moisés antes de su muerte, que incluyen revisiones de las leyes y exhortaciones éticas para la nueva generación que entrará en la tierra prometida. Estos libros no son fundamentales en el judaísmo, sino que también han influido en otras religiones, como el cristianismo e indirectamente en el islam. La Torá, considerada la ley divina y la guía espiritual para los judíos, la interpretación de la Torá se realiza a través de la tradición oral y escrita, y su estudio es fundamental para los judíos. El Talmud. El Talmud es una obra central en la literatura que consiste en una colección de enseñanzas, discusiones y comentarios sobre la ley judía y la ética. Hay 2 versiones principales del Talmud: el Talmud de Babilonia, Babli, y el Talmud de Jerusalén, Yerushalmi. El Talmud de Babilonia, Babli, es la versión más extensa y ampliamente estudiada. Fue compilando en Babilonia, la actual Irak, entre los siglos III y VI. Incluye discusiones sobre la Mishnah, un compendio de la ley oral judía, y a menudo se acompaña de comentarios y debates conocidos como la Gemara. Talmud de Jerusalén, Yeshushalmi, también conocido como el Talmud de Palestina, fue compilando en Israel en el siglo IV. Aunque es más breve que el Talmud babilónico, sigue siendo una fuente importante para el estudio judío. El Talmud aborda una amplia gama de temas, desde leyes, ceremonias, hasta ética personal. Además de la discusión legal, incluye historias, parábolas y reflexiones. El método de estudio del Talmud a menudo implica análisis y debate. Se realiza en parejas de estudio conocidas como Habruta. El Talmud ha sido una piedra angular del pensamiento judío y ha influido en la práctica y la interpretación de la ley judía a lo largo de los siglos. Su estudio es una parte fundamental de la educación judía. Muchas corrientes del judaísmo. Existen varias corrientes y denominaciones dentro del judaísmo, y la clasificación puede variar según la perspectiva. Algunas de las corrientes principales incluyen judaísmo ortodoxo. Mantiene una adhesión estricta a la ley y la tradición judía. Hay diferentes grados de ortodoxia, desde moderada hasta ultraortodoxa. Judaísmo conservador.
Busca equilibrar la observancia tradicional con adaptaciones a las circunstancias. Se ubica entre el judaísmo ortodoxo y el reformista. En términos de observancia, judaísmo reformista adopta una postura más liberal, adoptando las prácticas y creencias judías a la realidad contemporánea. Se centra en la elección personal y la inclusividad. Judaísmo reconstruccionista. Fundada por Mordecai Kaplan, enfatiza la evolución del judaísmo como una entidad cultural más que como una religión divina. Judaísmo humanista. Se centra en los aspectos culturales y éticos del judaísmo, sin necesariamente abrazar las creencias teístas. Judaísmo renewal. Una corriente que busca renovar y revitalizar la espiritualidad judía, incorporando prácticas místicas y de otras tradiciones. Judaísmo mesiánico. Combina elementos del cristianismo y del judaísmo, a menudo con las creencias en Jesús como el Mesías. Estas son algunas de las corrientes principales, y dentro de cada una hay diversas interpretaciones y enfoques, además de la diáspora judía, ha llevado a la formación de comunidades con prácticas y tradiciones en diferentes partes del mundo. La circuncisión. La circuncisión es una de las prácticas importantes en el judaísmo y también en algunas religiones. En esta tradición judía se lleva a cabo en cumplimiento de la alianza entre Dios y Abraham, como se describe en la Torá. La circuncisión llamada Brit Milá generalmente se realiza en bebés varones a los 8 días de nacidos. Tiene significado religioso y cultural, marcando la permanencia a la comunidad judía. La sinagoga. La sinagoga es un lugar de culto principal en los judaísmos, en el espacio donde los judíos se reúnen para orar, estudiar la Torá y celebrar festividades. Las sinagogas pueden variar en su arquitectura y estilo, pero suelen incluir un arca que alberga los rollos de la Torá, así como un púlpito desde donde se leen las escrituras. Además de ser un lugar religioso, la sinagoga también cumple funciones comunitarias y educativas. Libros sagrados. Los libros sagrados del judaísmo son principalmente tres: Números y Deuteronomios. La Torá contiene los principios fundamentales de la fe judía y las leyes éticas y rituales. Los libros históricos, proféticos y poéticos. Estos incluyen el resto de la Biblia hebrea, como los libros históricos: Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Los proféticos: Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y los poéticos: Salmos, Proverbios, Job. Estos escritos complementan la enseñanza de la Torá y proporcionan una visión más amplia de la historia y la sabiduría. La Mishnah y el Talmud, además de la Biblia hebrea, la Mishnah y el Talmud son textos importantes. La Mishnah es una colección de enseñanzas y comentarios legales, mientras que el Talmud es una expansión extensa que incluye discusiones sobre la ley, ética, costumbres y más. El Talmud está dividido en el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Estos textos constituyen la base de la fe y la práctica judía, proporcionando orientación espiritual, ética y legal a la comunidad judía. Festividades. El sábado, conocido como el Shabbat, es un día sagrado en el que el judaísmo dedicado al descanso y a la adoración.
Las festividades judías incluyen Pesaj, Pascua, Hanukkah, Yom Kippur, entre otras, cada una con significados y rituales específicos. El judaísmo tiene varias festividades significativas a lo largo del año. Algunas de ellas incluyen Shabbat, celebrado semanalmente. Es un día de descanso y adoración. Pesaj, Pascua, conmemora la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. Shavuot, marca la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Rosh Hashanah, el año nuevo judío, un tiempo de reflexión y renovación. Yom Kippur, día del perdón, dedicado al arrepentimiento y a la expiación. Sukkot, celebración de la cosecha, con la constitución de cabañas temporales. Hanukkah, la festividad de las luces, que conmemora la rededicación del Templo de Jerusalén. Estas festividades reflejan la historia y las tradiciones del judaísmo, cada una con sus propias prácticas y significados. Creencia en la vida después de la muerte. La creencia en la vida después de la muerte varía entre las diferentes corrientes del judaísmo. En general, el judaísmo se ha centrado más en la vida en este mundo y en cómo vivir de acuerdo con los preceptos éticos y morales de la Torá. Algunos judíos creen en la idea de que la resurrección de los muertos, que está asociada con el Mesías, en algunas interpretaciones, otros enfatizan en la importancia de la vida eterna a través de la memoria y las acciones virtuosas que se realizan en esta vida. El concepto de Olam Haba, que significa el mundo venidero, también es parte de la creencia judía. Este no se limita exclusivamente a la vida después de la muerte, sino que abarca la culminación, historia humana cuando se alcanzaba la paz y la armonía bajo la soberanía divina. Con esto no cubrimos del todo la religión judía, ni su interpretación, ya que es muy diversa. Muchas gracias.